Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme en este vídeo volver a hacer hincapié sobre una confusión torticera, en mi opinión, sobre el correlato de que los hombres maltratadores tuvieran algún tipo de relación con dificultades de salud mental o dificultades emocionales. Y es importante volver a insistir sobre esto porque el abordaje en el trabajo con hombres de un punto de vista profiláctico de cara a evitar conductas posteriores. Y cuando digo con hombres me refiero a hombres y jóvenes varones. El trabajo profiláctico para evitar la violencia machista no puede tener el foco en los desarreglos psicológicos o emocionales de los hombres, porque ahí no está la cuestión. Y para volver a insistir sobre este asunto, he traído aquí un informe random, como muchos de los que hay, en este caso de la Revista Española de Sanidad Penitenciaria, que parece incidir de nuevo en las características de salud mental de los hombres que maltratan a su pareja. Insisto, no quiero ser exhaustivo, esto es un informe de la Universidad de Deusto, de Departamento de Psicología, etcétera, etcétera, y no se trata de ser exhaustivo, simplemente invitar a la reflexión autocrítica, sobre todo a los que entendemos que podríamos tener cierta vocación de trabajar en estos aspectos. Mirad, me gustaría que leyéramos en este informe, que es un informe académico, sin entrar en mayor detalle, cómo tipifica a los maltratadores. Y dice: la presencia de problemas de salud mental ha sido precisamente uno de los criterios que se han empleado en la mayoría de las tipologías de maltratadores. Es decir, problemas de salud mental como una categoría a la hora de entender las conductas de los hombres violentos machistas. Dice: probablemente la tipología más citada es la que desarrollaron Holworth, Munro y Stuart, en la que, basándose en tres dimensiones, severidad de la violencia, generalidad y presencia de psicopatología o trastornos de personalidad, propusieron la existencia de tres tipos de maltratadores. Atención a esto. El primer tipo se caracteriza por ejercer la violencia solamente en la familia e incluye maltratadores que se muestran cuando menos desviados en algunos indicadores tales como impulsividad, consumo de alcohol y drogas y conducta delincuente. Atentos ahora. Suelen tener dificultades en cuanto a habilidades sociales y comunicación, un historial de exposición a la agresión en la familia de origen y altos niveles de dependencia de su pareja. Sus relaciones de pareja suelen ser relativamente estables y en comparación con los demás tipos muestran mayores niveles de remordimiento tras el acto violento, constituyen aproximadamente el 50% de los maltratadores. Es decir, un primer tipo, que viene a ser el 50% de los maltratadores, según este estudio, que tiene, por un lado, algunos desarreglos de impulsividad, problemas de adicciones, y parece que hay una referencia, como siempre, a la violencia sufrida en la familia de origen. Muy bien. Seguimos. El segundo tipo fue denominado como borderline disfórico, tienden a involucrarse en violencia de moderada a severa, presentan problemas emocionales, especialmente de control de la ira y de los celos, suelen caracterizarse por una historia de rechazo por parte de los padres, abuso infantil, alta dependencia de su pareja, habilidades sociales y de comunicación pobres, hostilidad hacia las mujeres y bajo nivel de arrepentimiento por la violencia ejercida. Es la primera vez, al menos en este, habla de la hostilidad hacia las mujeres, ¿vale? Menos mal. Pero en cualquier caso volvemos a problemas de ira, de celos, historia de rechazo y de abuso infantil. Bueno, el tercer tipo, vamos con el tercero, es de los maltratadores generalmente violentos antisociales. Estos suelen ejercer violencia de moderada a severa, física, psicológica y sexual. A menudo, y volvemos a la carga, han sufrido violencia en su familia de origen y suelen presentar un historial de delincuencia. También son característicos los déficits de las habilidades sociales y las creencias justificadoras de la violencia, como una respuesta apropiada a la provocación. Según Holworth, Munro y Stuart, en este grupo son habituales los trastornos de personalidad antisocial y narcisista. Bien, tres tipos de maltratadores, y este estudio los vincula, por un lado, a una experiencia de la infancia disruptiva con violencia e incluso abusos, y siempre una referencia a desequilibrios mentales y emocionales. Me interesa ahora, además, después de esta tipificación que hace este estudio, leer este párrafo. Dice: según sus resultados,
el 90% de los maltratadores presentaría características de personalidad clínica, es decir, presentaría trazas clínicas de una personalidad con dificultades, destacando el tipo narcisista 25%, negativista, es decir, pasivo-agresivo 24%, antisocial 19% y depresivo 19%. Sin embargo, dice, solo el 49% mostró puntuaciones suficientemente altas para indicar trastorno de personalidad. Es decir, solo se atreven, después del estudio, a decir que la mitad de ellos realmente pudieran tener un diagnóstico clínico de trastorno de personalidad. ¿Vale? Además, en contraste con otros estudios, Gondorf encontró que relativamente pocos maltratadores puntuaban alto en el trastorno de personalidad borderline, 6%. Es decir, la mirada psicologizante del maltratador o de desequilibrio emocional realiza un estudio de prevalencias de trazas narcisistas, negativistas, antisociales, depresivas, etc. Déjenme decirles una cosa y moléstense ustedes si quieren profundizar. Esas prevalencias y esas prevalencias no solo, o sea, no me refiero a los trastornos, sino a las trazas, son las del ser humano. Si ustedes van a ver el nivel de trazas de narcisistas que hay en las personalidades normales, es elevado, está cerca del 25%. Evidentemente, solo un 1% es diagnosticado narcisista, pero trazas narcisistas aparecen en el 25% de la población. Pasivo-agresivo, sin ser una morbilidad clínica, pasivo-agresivo hay un 24% de la población que lo tiene. Es decir, hay normalidad, y esta es la aportación reflexiva que yo pretendo hacer, hay normalidad psicoemocional en el maltratador. Fijaros que incluso cuando hablan de los borderlines, hablan de un 6%. Un 6%. Que como solo el 50% de los estudiados tienen diagnóstico, posibilidad de tener una personalidad trastornada, ese 6% se reduciría a un 3%. Pues la prevalencia del borderline en la normalidad de las personas es entre un 1 y un 7%. Dicho de otra manera, el relato que pretende vincular trastornos emocionales y de la personalidad a la violencia machista es un relato que no se sostiene a estas alturas. Para mí, sin negar la importancia de los aspectos que aquí se describen, no está ahí la cuestión. La cuestión no está en el nivel de desequilibrio, porque estas prevalencias también se dan en las mujeres y las mujeres no maltratan a sus parejas, no las matan. Por lo tanto, hay otro ingrediente. Obviamente el ingrediente es el ideológico, supremacista, extractivista, que se permite la violencia por el desprecio, por el menor valor de las mujeres. Ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero por favor, de cara al abordaje, y sobre todo a las medidas que queramos hacer el trabajo con la masculinidad, tengamos en cuenta que ahí no está el eje fundacional de la explotación y la violencia machista. El eje fundacional es la ideología supremacista extractivista, resultado de una socialización en normalidad. No les pasa nada. Son hijos sanos del patriarcado. Y en este contexto, queridos amigos hegemónicos y diversos, os invito a ver este vídeo. Sabiduría del trauma y masculinidad. Ojalá este breve vídeo pueda ayudar a dejar meridianamente claro que para ser un hombre explotador, opresor y violento con las mujeres, no es en absoluto necesario el haber vivido un trauma o haber recibido violencia en tu infancia o en tu juventud. Para ser machista y misógino no es necesario un trauma previo. Uno puede estar muy sano y tener todas estas características y ejecutarlas, que vienen única y exclusivamente de una socialización masculina muy concreta que todos y todas conocemos.
Dicho con rotundidad, yo mato cucarachas no porque tenga ningún trauma previo. Las mato porque para mí no son dignas de vivir. Un hombre que maltrata y violenta a las mujeres lo hace porque no ve en ellas personas completas. No ve en ellas ciudadanas de pleno derecho. No ve personas a las que haya que empatizar y por lo tanto respetar su vida y sus derechos. Simplemente no ve personas. Y eso es el resultado de la socialización masculina, exacerbado en algunos casos a través de la violencia contra ellas. Que quede meridianamente claro que para que un hombre, un putero, entre a un prostíbulo, no requiere que haya tenido ningún trauma previo. No hay sabiduría del trauma a la hora de tratar el terrorismo de la violencia machista. Se trata de violencia ideológica, de una violencia construida en una creencia de que los hombres somos superiores a las mujeres y que las mujeres no son nadie. Podemos estar muy sanos emocionalmente y, sin embargo, albergar en nuestro interior, vía socialización masculina, el rechazo y el desprecio por la otra mitad de la sociedad. Dejemos de justificar la sombra del hombre como causa de la violencia machista. No tiene absolutamente nada que ver. Y el que lo dude, que lea Feminismo. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.